iniciamos. Ayer estábamos hablando o terminamos hablando del dominio aduanero y mencionamos que en nuestra legislación no tenemos una definición de lo que viene siendo dominio, territorio aduanero. Sin embargo, pues nos vamos siempre a lo que dice el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación, que pues a grandes rasgos nos dice que se debe entender por México, ¿sí? Entonces, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 8 nos dice, para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se integra por territorio nacional y zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, ¿sí? Entonces, pues de una manera eh, interpretativa, podríamos decir que el territorio aduanero es cualquier locación o cualquier punto ubicado en el territorio de la federación o en lo que viene siendo también la zona económica exclusiva y el mar territorial, donde se vayan a ingresar o se vaya a ingresar mercancías, cosas o bienes, ¿correcto? Asimismo, tenemos que es importante mencionar que el territorio aduanero es donde las autoridades federales ejercen la potestad aduanera, ¿sí? Y está constituido por, pues, como ya mencionamos, el territorio y las partes integrantes de la federación, y estas se ven también a su vez definidas o señaladas en los artículos 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues ya una vez que retomamos este punto y previo a que ustedes pues nos expongan su control de lectura, pues voy a avanzar para cerrar ya la unidad 1 y pues ya la próxima semana podamos ver o terminar o iniciar, perdón, con la unidad 2. No sé si estén ustedes de acuerdo con esto. Y al final, pues ya ustedes tendrían el protagonismo para la exposición de sus controles de lectura. Eh, Sí, Maestro, es lo que le iba a comentar. Yo no terminé la tarea del día de hoy. pero avanzaste un Tuve, poco, leíste más o menos. no más, no tuve chance de. Sí, lo medio leí, pero no lo terminé. Siento que no estoy listo como para dar una exposición. No, no, Pero no te no, preocupes. no, no lo terminé, maestro. Me imagino, pues sé que varios de ustedes ahorita pues trabajan, ¿no? Tienen alguna otra ocupación. Es una tarea de un día para otro, pero en el Classroom veo que hay algunos compañeros que ya le entregaron. Los que ya lo entregaron lo van a exponer. Obviamente, pues ellos van a tener, digamos, la participación del día de hoy y el lunes, los que no la habían terminado, perdón, el miércoles, pues la han de exponer y tendrán su participación correspondiente a esa tarea para que Pero, nadie se quede en maestro, estado de indefensión. Claro está que pues puede haber allá una merma de 1 o 2 puntitos respecto de esta tarea, no de la calificación general, sino de esta tarea, ¿sí? Porque pues la puntualidad también es una manera de premiar el esfuerzo de los compañeros que lo lograron, ¿no? Y también es una manera de no cerrar la puerta a aquellos que por alguna situación no la hayan podido entregar. Claro que si su exposición es muy buena o su retórica, su tónica en la que se expresen, pues es bastante clara, esa merma puede no aplicarse a su tarea, ¿sí? También depende del dominio con el que lo puedan presentar ese día. Entonces, avanzando, seguimos con las obligaciones y procedimientos aduaneros. Quienes pretendan introducir o extraer bienes del territorio aduanero de los países, pues necesitan cumplir con una serie de actos y formalidades establecidos en los diferentes cuerpos normativos. Normalmente nos referimos a esos cuerpos normativos a las leyes específicas en materia de impuestos, como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, entre otros, que sí vamos a ver más adelante
en las unidades posteriores, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es la unidad 1, estamos aterrizando pues determinados conceptos en materia aduanera, así que no vamos a precipitarnos, en su momento vamos a ver las legislaciones específicas a aplicar, ¿correcto? Las referencias directas o la referencia directa en la legislación aduanera mexicana respecto de estos actos y formalidades se hace mediante el concepto de despacho aduanero de mercancías o despacho de mercancías, que también forma parte de, si no me equivoco, la unidad 3 que vamos a estar manejando. Así que, pues nada más es tener en cuenta que las obligaciones y procedimientos aduaneros se ven materializados a través de el cumplimiento de actos y formalidades establecidas en las legislaciones y que una manera directa de relacionar este concepto de obligaciones y procedimientos es a través del despacho de aduanero de mercancías, que en palabras más, palabras menos, es el cumplimiento de ciertas formalidades, el llenado de ciertos formatos, el pago de algunas contribuciones y pues tener bien requisitados los formularios solicitados, ya sea por la Secretaría de Economía o por las autoridades fiscales de nuestro país, ¿correcto? También tenemos que, podríamos describir como la vigilancia aduanera, perdón, la vigilancia aduanera es otro de los conceptos que tenemos que definir y precisar como parte introductoria de nuestra materia. Y tenemos que, pues, la vigilancia aduanera, cuando escuchamos la palabra vigilancia, ¿qué es lo que imaginamos? Algunos podrán decir, no, pues yo me imagino como cuando voy al supermercado, hay alguna persona en la puerta, en los pasillos, viendo que todo se encuentre en orden, que se prevenga el robo de mercancías, que se mantenga el orden entre los clientes, ¿no? O como cuando uno entra al banco y está la persona que te dice, oye, por favor, señor o caballero, está prohibido usar el teléfono celular, tiene que quitarse la gorra, no puede usar lentes oscuros dentro de la sucursal. Entonces, la vigilancia, en términos coloquiales, es ese mecanismo o ese conjunto de acciones, ya sea implementadas por una persona o por un organismo, que pretenden mantener el orden y el funcionamiento adecuado en un proceso, ¿sí? Ya sea en un proceso bancario de depósito o de retiro de efectivo, ya sea en el proceso electoral, ya sea en un proceso de solicitud de apoyos o becas, ¿no? Entonces, la vigilancia, pero en materia aduanera, sería el establecimiento, es decir, cuáles van a ser nuestros puntos de vigilancia y la ejecución de estos puntos, ¿sí? Respecto a las disposiciones de control sobre bienes, cosas y medios de transporte que durante un tiempo determinado van a permanecer en nuestro territorio, ¿sí? Siempre y cuando, pues, estos bienes, cosas o medios de transporte, pues, procedieran del extranjero. ¿Por qué no se aplicaría un control aduanero a mercancías o medios de transporte que procedan del territorio nacional y que se transporten dentro del territorio nacional? Porque no están sujetas al comercio exterior, no están sujetos a una revisión especial ni a la aplicación de tarifas arancelarias relacionadas con una actividad económica internacional, ¿sí? Ya se vigilan o se le aplican las tarifas nacionales y los medios de control nacional, ya sean las disposiciones sanitarias, ya sean el pago de los impuestos federales o estatales, y pues el medio de transporte se regularía por el cumplimiento de las disposiciones viales en carreteras estatales o federales, o la tramitación de los permisos aéreos para volar dentro del territorio nacional. No tendría por qué aplicarse un control o vigilancia de aduana, ¿sí? Por esto es que podemos afirmar que la vigilancia aduanera corresponde al control aduanero. Entonces, tenemos el control aduanero, que es la implementación de medidas, establecer quiénes van a ejecutar estas medidas, los protocolos y formatos que deben verificarse, ¿sí?
Y la vigilancia aduanera, pues es la ejecución de este control aduanero. Entonces siempre tenemos como que la fuente y la ejecución, ¿sí? Ahora, ¿qué es el famoso control aduanero? Cuando hablamos de control, puede venir a nuestra mente tal vez el control del aire acondicionado, el control de la televisión, eh, el dominio o el imperio que a veces ejerce nuestra esposa, nuestra novia sobre nuestras decisiones, ¿no? Como hoy quiero ir a jugar fútbol, pero pues como que mi novia quiere ir al cine, pues ahí tenemos que ponderar, ¿no? A lo mejor hoy no puedo salir con con los compañeros, con los colegas a echar la cáscara, pero ya en otra ocasión lo podría hacer. Ese tipo de control no es necesariamente coercitivo o digamos unilateral, sino que también se refiere a la regulación. Entonces, tenemos por interpretado o por traducido que son actos de comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Comprobación. A ver, ¿qué entienden por comprobación? Vamos a ver quiénes están conectados. Más antes de pasar a nuestras definiciones y pequeñas participaciones del día, vamos a hacer el pase de lista. Así sobre el pase de lista podemos pedir las participaciones. ¿A qué de los santos? Regina Sofía, ¿a qué? Aranda Ruz María Yanue. María Yanue Aranda. Briseño, Bracamontes Briseño Misael. Presente, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Misael. Bienvenido. Caballero Arroyo Sharon. Caballero Arroyo Sharon. Canul Hernández Jesús Alejandro. Canul Hernández. Castañeda Braga Ángel Jesús. Castañeda Braga. Kawich Interian Ana Belén. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Ana. Domínguez Acereto Jocelyn Guadalupe. Domínguez Acereto, ¿no está? Bueno. González Pech Jesús Enrique. González Pech. López Calzada Yesenia. López Calzada. Ciderol Pedro Ignacio. Presente, maestro. Buenas tardes. Pedro Manzanilla. Ah, ya te vi. Ya te Presente, vi. maestro, presente. Si me escuchan, veo que me apareció acá que se interrumpió mi micrófono. Sí, maestro, claro. Ok, perfecto. Entonces, Pedro Manzanilla se encuentra con nosotros. Yuma Mota, Mota Campos, Navarrete Herrera, Francisco y Navarrete Herrera Maximiliano, ninguno. Pech Zuk, Jessica Grisel. Pech Zuk. Reina Zip, Ángel Jesús. Presente, maestro. Santos Uc, Víctor Manuel. Presente. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos muy baja la tasa de asistencia. Pero bueno. Los que estamos y es lo que cuenta. De los que están acá presentes, a ver, vamos a ver, conforme a la lista. A ver, Bracamontes Briseño Misael. ¿Cómo defines tu comprobación? ¿Cuál sería tu definición de comprobación? Verificación de un proceso. Verificación. Ese sinónimo me gusta mucho. Inspección. A ver, Ana Kawich. ¿Cómo defines inspección? Examinar algo, investigar, Investigar. examinar. A ver, casi no te escuché, Anita. ¿Podrías repetirme? Lo entiendo como que se refiere a que se tiene que investigar o examinar que se está llevando a cabo ciertos procesos que se supone que ya se delegó en las aduanas. Perfecto, muy bien.
Muy bien. López Calzada no vino. No, ¿verdad? Manzanilla, Pedro Manzanilla sí vino. Fiscalización. ¿Recuerdas? Lo tocamos, de hecho, tocamos el punto de la clase anterior. ¿Recuerdas qué es la fiscalización? Sí, maestro. A ver. Sí, o sea, es cuando se examina algo para comprobar si cumple con las medidas, las normativas vigentes. Sí, sí, en términos amplios estás en lo correcto, me parece bien. Y a ver, tenemos a Reina Zip y a Víctor Santos. A ver, don Víctor, intervención. ¿Cómo definiría usted intervención? Sería como la entrada de una autoridad para tomar la administración de algún negocio. Me parece excelente y me gustó que hayas metido allá el concepto autoridad. Lo más frecuente es, bueno, las intervenciones del SAT. Se puede intervenir la caja. Esas famosas intervenciones del SAT, sí, sí, exactamente, ya es una autoridad quien agarra y puede tomar el control o vigilancia de, pues, de algún El negocio. elemento interno, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien, me parece excelente. Entonces, el término control lo podemos traducir en actos de comprobación, que como ya bien mencionaron acá, es verificar, tal vez a través de un tabulador, de un checklist, de algún estándar o parámetro, un cotejo, ¿no? Luego viene la inspección, que es más que nada llevar la comprobación a puntos específicos, tal vez no en la totalidad, pero sí en alguna parcialidad o en algún ente. Luego viene por allá la fiscalización, que efectivamente es ejecutar actos de vigilancia y con base o a los resultados obtenidos y que deberían obtenerse, ¿sí? Ya es conforme a lo que viene siendo lo esperado y lo que hay. Y la intervención, como bien dices, un agente externo, pudiéndose en este caso un ente estatal, que en algún punto toma el control para realizar y disponer de algún instrumento que normalmente no está habilitado para el uso, control o dominio externo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos nuestras primeras definiciones y decimos que el concepto de control aduanero, según el glosario de términos de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, ha sido definido como las medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos cuya aplicación es responsabilidad de la aduana o es responsable la aduana, ¿sí? Medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos cuya aplicación es responsable la aduana. Entonces, eso sería el control aduanero. Y ya como preámbulo de la exposición, pues tenemos que identificar la naturaleza jurídica del derecho aduanero, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es determinar la naturaleza jurídica? Es identificar a qué categoría del derecho pertenece. Derecho privado, derecho público, derecho administrativo, o en ramas más específicas como derecho familiar, derecho notarial, derecho civil, ¿no? Entonces, vamos a determinar la naturaleza jurídica del derecho aduanero. Vamos a saber o identificar a qué categoría jurídica pertenece. Pues ya habíamos visto que las normas de esta disciplina se ejecutan por entes administrativos, ¿sí? Como son las autoridades aduaneras. Es decir, su aplicación no está sujeta a particulares o a alguna instancia judicial que ya se encuentre pues definida, como por ejemplo el derecho mercantil, ¿sí? Entonces, debido a que las normas de esta disciplina pues se ejecutan por entes administrativos, pues digamos que las facultades que tienen estos entes provienen de una potestad tributaria del Estado. Podríamos decir que el derecho aduanero
pues tiene un origen en el derecho público, pero el derecho público es muy amplio. Hasta el derecho penal es derecho público, ¿sí? Entonces, esto ocasiona una nueva disyuntiva, es determinar si el derecho aduanero es una rama con características y elementos que la hacen autónoma o se coloca dentro de alguna otra rama, ¿sí? Ya podemos decir, es derecho público, pero pertenece a alguna otra rama. Es decir, es parte del derecho penal, es parte de, a ver, discúlpeme, de la labor legislativa. ¿Qué rama del derecho público podría aplicar? ¿El derecho internacional, tal vez? Entonces, vamos a hacer esa clasificación, pues, con respecto a algunas características, clasificaciones que nos van a permitir establecer si es autónoma o es perteneciente a otra rama. Entonces, se ha tratado Esto- de... Sí, dime. Disculpe, entonces el derecho aduanero se relaciona con el derecho internacional privado, ¿no? Pues fíjate, es dentro del Estado es derecho público, porque es el Estado quien fiscaliza. Ok. Ahora bien, en cuanto a la relación que existe entre un país y otro en materia comercial, pues es parte del derecho internacional privado también, ¿no? Porque pues son empresas o particulares que ingresan mercancías al territorio de otro país. Pero en cuanto a la facultad fiscalizadora o tributaria, el control que se ejerce en el país donde son recibidos, esas facultades son de carácter público. Ahora, el hecho de O sea, si tener es un la... estado, ¿no? Si es un estado, es público. Ajá, exactamente. Si hay intervención del Estado, es público. Ahora bien, el derecho de establecer relaciones comerciales, por ejemplo, entre la Nissan y pues una concesionaria o una distribuidora nacional, por ejemplo, Automaya, ¿no? O Autofin o Autosur. Autosur o cuántas concesionarias hay, pues bueno, Autosur es una empresa legalmente constituida con las leyes mexicanas que no pertenece a la Nissan, pero que tiene ese contrato de exclusividad, ¿no? Tal vez alguna otra concesionaria pudiese distribuir los vehículos, pero no sería con ese privilegio o con esa preferencia que se le da a los que tienen convenios de colaboración, ¿no? Es como Bepensa y la marca Volkswagen. Bepensa, pues, es una empresa mexicana, pero no es el dueño de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa ubicada en otro país, pero Bepensa tiene el derecho para producir, distribuir, embotellar y vender el producto llamado Coca-Cola y sus refrescos hermanos. Sería Pues, algo equiparable a una franquicia. exactamente, es algo equiparable a una franquicia. Exactamente. Ahora bien, en las franquicias, pues tengo entendido, no te vuelves dueño de la marca. Por ejemplo, puedes ser una franquicia de Starbucks, te vuelves accionista, pero no tienes, no eres dueño en sí de la marca, pero tienes que usar el logotipo y nombre de la marca original, ¿no? O sea, Starbucks no puede hacerse llamar, no sé, machacados arcoíris, ¿no? Y de ahí, decir, machacados arcoíris, pone a su disposición el frappé, el caramel, no sé qué cosa, machiato, ya saben que tienen nombres así medio, rimbombantes, ¿no? Pero Machacadas Arcoíris sí puede hacer un contrato, de hecho lo hace con Starbucks para operar con la marca, con los productos. Sí, pero ya tendrías que usar el logo y el nombre de la marca y del producto. Es correcto. En cambio, Bepensa, pues tú vas a la oficina de Bepensa y dicen grande Bepensa. Y pues lo relacionas con la coca porque pues los camiones, si bien tienen el rótulo de la coca, también tienen ahí las letras metálicas que dicen Bepensa, ¿no? Pero es una empresa aparte de la Coca, ¿no? Exactamente, es una empresa Ok. aparte de la coca, que haya ya Entonces, alguna ahí ya entra el derecho internacional privado, ¿no? privado, así es. Ahora, en la parte del derecho público que se aplica a estas relaciones comerciales es la aduanera, que es la parte fiscalizadora. Entonces,
el país que va a recibir o por el cual va a transitar una mercancía y que pone pues sus mecanismos de control, sus tarifas, sus formatos, sus órganos de inspección y vigilancia. Esa es la parte del derecho público aplicada a este comercio, ¿sí? Entonces, la parte de control y fiscalización es derecho público, pero la facultad o potestad de poder comerciar o establecer relaciones comerciales, eso ya sería derecho privado, ¿sí? Entonces, la relación de importación y exportación, que es derecho público, nace de una relación de derecho privado, que es un contrato de compra-venta o de distribución o de comodato, ¿sí? Entonces, Coca-Cola Company celebra con Bepensa, que pues tengo entendido que incluso es yucateca, ni siquiera es nacional, solo está en una parte de una región del país, un contrato de colaboración en la cual tú vas a vender mis refrescos, te voy a dar pues todos los conocimientos técnicos necesarios, pero tú te haces cargo también de cumplir con los reglamentos de tu país. O sea, ahí yo ya no me meto, yo nada más estoy dando la marca, tú trabajas, la vende, a mí me pagas mi participación y ahí se acaba. Entonces, esa es una relación de derecho privado. Ahora, ¿cuándo es una relación de derecho público? Pues cuando la Coca-Cola quiere traer alguna maquinaria, quiere traer algún insumo, ingresarla a nuestro país, pues obviamente va a tener que cumplir con ciertos requisitos, acreditar la legal procedencia, pagar el impuesto para la carga, descarga o maniobra de la maquinaria o de los insumos o bienes que quiera introducir a Bepensa. Si Bepensa las compró o se las están regalando en dado en comodato, ese contrato pertenece al derecho privado, ¿sí? El cómo se adjudicó o el cómo es que ingresa. Ahora, el hecho de que el país te permita ingresarlo es derecho público. Entonces hay ya como que una simbiosis. Entonces se ha tratado de identificar el derecho aduanero como una subcategoría, ¿sí?, de diferentes ramas del derecho. Imagínense, ya estamos hablando allá de que el pobre derecho aduanero tiene 1001 filiales y conexos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ramas que relacionamos o que tenemos pensado que podrían ser generadoras del derecho aduanero? Pues está el derecho tributario y fiscal, también el financiero. Pero según la doctrina, para determinar si una rama del derecho es autónoma, ¿sí? Y esto no está aquí en la diapositiva, creo que no se me actualizó, veo que no llegó hasta, o sea, no se me generó esta diapositiva, como las estoy trabajando en la nube. O sea, yo aquí doy la clase desde mi despacho, el despacho de ustedes, la casa de todos ustedes, pero pues a veces la trabajo desde el celular, la trabajo desde el colegio, la trabajo aquí, la trabajo desde casa, pues yo la subo a la nube. Creo que no se me actualizó, habrá habido intermitencia en los datos de la red, pero bueno, se las explico ya, se las proyectaría y se las subiría completa en la plataforma Classroom, ¿sí? Así que pues no va a haber problema por ello, ¿no? Entonces, para determinar si una rama del derecho es autónoma, debemos distinguir tres tipos de autonomías: autonomía científica o dogmática, autonomía didáctica y autonomía legislativa, ¿sí? Esos son los tres tipos de autonomía que debemos identificar para determinar si una rama del derecho, y no solo en el derecho, en cualquier otra ciencia, en cualquier otra asignatura, por ejemplo, en la antropología y en la sociología, bueno, se habla de antropología forense o de sociología índica o sociología indoeuropea, pues bueno, tienes que determinar, oye, esta rama llamada sociología indoeuropea es autónoma o es derivada. ¿Y cómo lo vamos a saber? Es a través de sus autonomías científicas o dogmáticas, la didáctica y la legislativa. Desde el punto de vista de la autonomía científica o dogmática, pues podemos decir que una nueva rama del derecho es autónoma cuando agrupa una serie de principios y figuras jurídicas que le son propios y distintos a otras ramas del derecho y que sirven para explicar y regular
un bien acotado de realidad de hechos sociales. ¿Sí? Atendiendo al contexto anterior, podemos afirmar que la autonomía del derecho aduanero pues sí existe, porque cuenta con principios e instituciones propias, ¿sí? No abordadas por ninguna otra rama del derecho, como lo es el despacho de mercancías, el despacho aduanero, la propia aduana, el depósito ante la aduana, recintos fiscales, recintos fiscalizadores o fiscalizados, verificaciones aduanales y el abandono de mercancías. Entonces, estos conceptos que se acuñan y que son aplicables únicamente al derecho aduanero es lo que lo reviste de esa autonomía desde el punto de vista de la autonomía científica o dogmática. Entonces, para resumirlo, para decirlo en otras palabras, ¿por qué decimos que el derecho aduanero tiene autonomía dogmática o científica? Porque cuenta con instituciones o conceptos o principios o axiomas jurídicos que se son aplicables únicamente a esa rama. Un axioma sería algo complicado porque pues un axioma es una afirmación, una aseveración que por sí misma es verdad y que no necesita comprobarse. ¿Por qué? Por su obviedad, ¿no? Como por decir, la distancia más corta entre el punto A y el punto B es la línea recta. O sea, no hay manera de hacer una distancia más corta entre dos puntos que la línea recta. Es física o matemáticamente imposible. Entonces, un axioma que sea aplicable a una sola rama del derecho, muy complicado. Creo que hasta el día de hoy no he conocido un corolario o axioma jurídico aplicable a una sola rama del derecho, pero la capacidad de crear ese tipo de principios o conceptos, como son la aduana, el control aduanero, la fiscalización aduanera, pues bueno, vemos que no se va a aplicar al derecho familiar, no se va a aplicar al régimen de incorporación fiscal o el régimen de pequeños contribuyentes, porque pues bueno, tú te das de alta en el servicio de administración tributaria y te dicen qué impuestos pagar, pero en ningún momento te dicen, oye, también tienes que pagar tal inspección de aduanas. Pues, oye, pues si yo no me dedico a la importación y exportación, si yo me dedicara a ese ramo, pues te entiendo, lo haría, pero no tengo el por qué pagarlos. ¿Sí? Entonces, ahora, desde el punto de vista de la autonomía didáctica, ¿vale? Sería nuestro segundo concepto para saber si tiene autonomía. Entonces, Maestro, sí, Pedro. disculpe, esos tres tipos, autonomía científica, dogmática, didáctica y legislativa, ¿son tipos de cuál? Lo mencionó, pero no me alcanzó a apuntarlo. Ok. Nos sirven para determinar si una rama del derecho es autónoma, ¿sí? Pero el tener autonomía no quiere decir que es autónomo en todos los enfoques. Puedes tener autonomía científica y autonomía legislativa, pero no didáctica. O puedes tener la autonomía didáctica, pero no la legislativa, ¿sí? Entonces son tres maneras de identificar si una rama del derecho tiene o no autonomía. Puedes declararte autónoma desde que tengas por lo menos uno de estos tres rubros, ¿sí? Si tienes autonomía en alguna de estas tres, ya eres una rama del derecho autónoma. Pero, pues, si mencionamos autonomía del derecho, pues sería un concepto muy amplio. Entonces, si lo podemos agrupar o si se puede distinguir, siempre